después de un parate y un tiempo de un lapsus sin estar operativa con Aimee, también conocida como Luciana Belasini. Ya a veces no sé cómo ponerle porque eh, vos te empezaste a poner ese mismo nombre en muchos lugares y digo, bueno, capaz que quiere que le digan Luciana, ¿entendés? Eh, No, no, para Lupsi mí es como Trader. mi vida antes de irme a Bariloche era Aime, ahora soy Luciana. Pero las personas, o sea, sería raro que vos me digas Luciana, digamos, de toda la vida. Es como Claro. un cambio. Bueno, bien. Si no, que te quede Lupsi Trader y listo. Nada, y tuvimos un parate que ahora les contamos un poco cómo fue eso. Ahora retomamos y este es un proceso que estamos documentando de AIME desde cero. Creo que en su momento habías arrancado con unos $500 aproximadamente. Y después, nada, yo les digo a todas las personas que están arrancando y tienen un capital de ese estilo, que es un capital bajo, que si se quieren poner la meta de llegar a, no sé, superar los $2.000 de ganancia, desde un principio, incluso cuando me hablan, me preguntan y no están en ninguna comunidad ni nada, les digo, tienen que estar dispuestos a distintas etapas. Una es la de construir tu perfil para ser rentable en los exchanges que tengas que hacerlo. La otra es de agarrarle la mano a la rentabilidad, estar al menos al 1% diario. Y la realidad es que muchas veces por las pretensiones que tienen de objetivos, si solamente se quedan con ese capital y acumulando, más allá de la ganancia que hagan, que eso puede hacer variar, obviamente, pero no está tan asegurado que vos llegues a crear un negocio que te dé más de $2.000 eh, con un capital así bajo y si solamente te quedas con ese. Entonces, yo desde un principio le digo, y en el medio, en la transición, en el transcurso del año, vas a tener que estar dispuesto a siendo rentable y obviamente estando, comprobar que vos estás comprometido en la actividad, sumar esas dos cosas te dan un nivel de conciencia para mí apto para que captes capital, ¿entendés? Ni siquiera tiene que ser tuyo, pero es simplemente pasar de, no sé, manejar un capital que era tuyo y más bajo a manejar el doble, por ejemplo, y eso cambia de un día a otro un montón. Obviamente es adaptarse a nuevos capitales siempre, pero va a cambiar un montón en la ganancia neta. Por ejemplo, no sé, hay veces que con un capital bajo decís, sí, pero hice $10, $15, y uno lo ve como poco, pero lo que hay que mirar hasta que no tengas el capital necesario es porcentualmente qué fue lo que hiciste, cuál fue el resultado, y quedarse con eso. Después el capital, mientras vos sepas administrarlo y tengas estabilidad, se escala y el capital, como sabemos y lo venimos documentando con Aimé, aparece, ¿entendés? De un momento a otro va a aparecer. Alguien tiene la necesidad de mover su dinero, de no dejarlo quieto, y acá nos convertimos en especialistas en mover el dinero, en no dejarlo quieto y sacar un rédito de eso. Entonces, en sí hay que estar dispuestos a esas cosas, son las cosas que hizo Aimee hasta ahora. Y bueno, nada, seguimos documentando el proceso hasta el momento en el que supere los $2.000 de ganancia, que ya está a nada, realmente. Porque, bueno, acá, por ejemplo, tenemos el caso de Joshua, que tiene incluso menos capital. Creo que, no sé si la misma cantidad de meses o menos, no recuerdo la fecha exacta en la que iniciaste en todo esto, pero seguramente tiene menos variables operativas, menos exchange y muy probablemente este mes supere los $2.000. Entonces es algo muy probable que se dé, ya sea en este mes, el próximo o cuando sea, y que haya sido un proceso de menor tiempo al que pensamos, porque en sí superar los $2.000 arrancando con 500, yo es algo que yo le digo a la gente, planificarlo en un año. ¿Entendés? O sea, que en un año se dé todo ese proceso, ese crecimiento, pero estoy seguro que se va a terminar dando en menos meses operativos. Así que, bueno, mira, no recuerdo en qué momento, en qué dejamos la última revisión. Sí que habíamos documentado una ganancia de 1.300 y pico, una cosa así, 1.400, Sí, ¿cierto? 1300. No, Con... yo No, hablaba no. de Aimee, pero bueno, este es tu caso también, del Ah, mes pensé que pasado. como justo dio el mío por eso. Perdón. Ah, no, Claro, no, sí, sí. perdón. Sí, o Posta. sea, lo que había pasado era que en marzo me cerré
y FaceBank con plata dentro. Entonces, nada, yo había cerrado el mes de marzo como con $1.000, pero en realidad había unos 400 y pico ahí que habían quedado bloqueados que en abril me los devolvieron. Y ahí sí más Claro. me parece la límite. No, porque en sí la rentabilidad, o sea, lo que vos sacaste de rendimiento fue 1.400. Sí. Sí. Bien, bien. Y después tuvimos una experiencia, ahí me tuvo una experiencia, que es algo que está latente y vamos a hablar un poco de eso porque toca, que mucho no se habla, no se hace visible o no se hace público, pero es el tema de los riesgos en el P2P y cosas que escapan de nuestro control y cómo lidiar con ellas. No sé si querés dar una intro breve de qué fue lo que sucedió en sí, o que suceden en este tipo de situaciones legales, digamos. Sí, o sea, en sí lo que pasó, estábamos a mediados de abril. Yo venía operando re bien, tipo, a mediados de abril y había llegado ya a los 1.000. Yo abril ya los decía, bueno, termino abril ya con los 1.800, $2.000, estaba ahí de la meta. Estaba a 900 y pico de ganancia y de repente no puedo transferir más. Y empecé a averiguar qué estaba pasando, en sí no entendí nada porque nadie me avisó nada. Y después de unos días de investigar, me di cuenta de que él se había bloqueado mi cuenta. Bueno, obviamente que contactar con abogados y todo el tema. Y la cuestión era que quedé pegada en una denuncia penal porque me transfirieron plata ilícita. O sea, y eso es algo que nosotros no podemos medir, no podemos averiguar. A mí me transfiere una persona, lo único que nosotros pedimos es que sea de titular a titular. Me transfirieron de titular a titular. El problema es que la plata de esa transferencia había sido robada. Y por eso yo quedé pegada en la denuncia y con él bloqueó todos los quills. Me bloqueó el quill y por eso se me bloquearon todas las cuentas. Claro. Bien, bien. Y después, algo que sabemos mucho es que varía un montón la situación particular, si a algún arbitrajista le pasa, varía un montón hasta dónde llegue eso. Generalmente, como para traer un poco de calma, digamos, todas las fiscalías terminan cediendo ante las pruebas que tiene el arbitrajista de que no estaba haciendo nada ilegal, de que estaba haciendo su labor, su actividad de buena fe, y mientras el arbitrajista obviamente tenga los registros contables o la documentación necesaria. ¿Qué es la documentación para vos, Jaime, que hay que tener sí o sí para un caso de estos? Y para mí siempre tenés que tener al día la planilla contable, pero después otro tema que no sé por qué hay personas que están arbitrando y todavía no lo tienen, y no lo digo por la comunidad, porque en la comunidad de nosotros es re sabido, pero he hablado con personas en Instagram que no están inscritas en el impuesto sobre y están haciendo movimientos. Y vos te quedas como, es básico, pero no se llega a pasar algo. Y más cuando no sos verificado, no puedes poner los filtros. Cuando sos verificado, vos podés tener me tildé, yo, un problema No, con no. internet, ¿no? Un poquitito se está tildando, pero se Porque escucha. me dice, bueno, si vos no estás inscrito en el impuesto celular, que es lo básico para arbitrar, después cómo justificás que estabas arbitrando. Claro. Y vos, cuando no estás verificado, por ejemplo, en Binance, porque en otras plataformas sí podés poner ciertos filtros, pero en Binance, a menos que seas verificado, hay filtros que no puedes poner, te puede llegar plata ilícita, y es como, ¿y vos qué estabas haciendo? O sea, ¿cómo justificás que era tu trabajo o lo que sea? Para mí es algo básico, o sea, el tema de estar inscrito en el impuesto y tener las planillas al día. Que las planillas al día no pasa nada en realidad porque de última te las pones a completar, la cosa que después es un quilombo completarlas todas y hacer la certificación y todo el tema. Claro. Bien, bien. Sí, en puestos celulares básico. Encima, si uno busca, creo que hay videos en YouTube de cómo hacerlo e inscribirse por su propia cuenta incluso. Sí, Eh, sí, así tampoco que, sería. claro. Nada, hay diferentes experiencias. Acá también está el caso de Yosa, otra vez, que tuvo una causa, la resolvió como prácticamente por su cuenta, sin abogados, en 2 semanas. El caso de Aimé fue un poco bastante más tedioso por la cantidad más que nada eh, fueron un par de meses que te imposibilitó de arbitrar, más o menos. Entonces, al final terminó siendo el mayor gasto no del abogado, sino
la cantidad de tiempo que uno está sin arbitrar, porque al final era tu ingreso principal cuando, no sé, llegabas a una ciudad nueva y demás, ¿no? Sí. Eh, entonces se juntaron varias cosas. Eh, ¿cómo fue ese proceso mental o cuál crees que el estado mental que hay que elegir para atravesar situaciones como esas y después, incluso, obviamente, teniendo la mente en resolver, pero una vez resuelta, adaptarse a tener que retomar, sabiendo que puede ser algo que está latente? Y o sea, personalmente, en mi caso, creo que juega un papel el tema de la responsabilidad, no solamente de la responsabilidad, hablando de yo soy responsable de todo lo que me pasa en sí, sino de no querer preocupar a mi familia. O sea, era como que no me puedo preocupar, o sea, o no me puedo mostrar preocupada, lo que sea, porque estoy a punto de viajar, porque me estoy por separar de mi mamá, así que estaba viviendo con ella y mi papá, que obviamente que les da miedo, y encima enterarse de que estoy pegada en una denuncia penal, o sea, que en un mundo desconocido para ellos, a mí me generaba esta cosa de decir, tengo que estar tranquila. Y después, y buscar yo empecé como que a meterme mucho más en, o sea, es como que cuando te pasan estas cosas que después te das cuenta que no fue tan grave, pero en el momento no sabía qué hacer y me metí más en mis creencias, en que bueno, que todo pasa por algo y bla, 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 bla. Y entré en esa. Ahora, obviamente en el medio hubieron momentos que me dieron miedo, pero después de unos días, como que la situación, la abogada me generó tranquilidad, vi cómo ella iba redactando la defensa y todo eso, entonces te genera tranquilidad. Pero entiendo que hay personas que en este momento están pasando por eso y que no les dicen nada, entonces como que está esa duda, pero yo personalmente pienso, primero que al final no es tan grave, porque siempre se puede, realmente tenés todo el día, salís. O sea, puede que pase esto de que, bueno, Joshua tuvo esta suerte de que le llevó 2 semanas nada más, 3 meses, y son 3 meses sin trabajar, sin tener ingresos, y era como, me pesaba bastante el tema este de no estar generando ingresos. Y obviamente estaba haciendo otras cosas, o sea, Sí, estaba en ese proceso de decir, bueno, o sea, de algún lugar quiero hacer, pero como que no era lo mismo, no salía. Y, y creo que también fue parte del por qué, a pesar de que creo que pocas semanas antes, bueno, nosotros tenemos un grupo con chicos que les pasó lo mismo, que hablamos del tema, un grupo en WhatsApp nos tenemos, y semanas antes estábamos hablando y yo le decía, ay, me da un poco de miedo arrancar y qué sé yo, como que empecé a acumular ese miedo porque empezaron a pasar casos y me pasaban información de eso, pero al final fue más fuerte el tema de lo que me pesaba el no estar haciendo algo que me genere ingresos. O sea, no estar haciendo algo que me genere ingresos, igual no estar haciendo lo que yo quiero en mi vida en sí. O sea, ir por mis sueños o lo que sea. Entonces, como que me como esa frase que dice que tus sueños son más grandes que tus miedos, es como que no, el miedo quedó como atrás. Pues a veces yo veo personas que tienen miedo de arbitrar después de toda esta situación, y hasta yo tenía miedo, y cuando empecé a arbitrar otra vez me sorprendí. Porque digo, ¿qué onda? O sea, hace una semana tenía miedo y ahora estoy como reprendida y le quiero remeter y como que no me importa nada, pero porque era mucho más importante otra cosa antes que el miedo. claro, total, total. Juega un papel muy importante la gestión del miedo, porque no es que uno no le aparece, ¿entendés? O no lo tiene directamente, sino que está en sus niveles. Pero siempre hay una balanza ahí que hay que hacer pesar más, como decís vos, eh, el propósito que uno tiene, ¿no? Y el amor por ese propósito, básicamente, tus objetivos, tus metas, tus sueños y demás. Y después es eso de una cuestión de mentalidad también. Si vos crees todo el tiempo que te va a pasar algo malo, eso obviamente que predispone un montón de cosas hacia que pueda ocurrir, ¿entendés? Con más chances, con más probabilidades
de si uno está enfocado y con la atención puesta en toda la parte buena, básicamente. Sí. Entonces, nada, es súper clave eso que marcaste ahí. Con respecto a temas de, por ejemplo, cuánto te cobra un abogado en ese caso, que vi una pregunta ahí, la realidad es que es muy variable. En el mejor de los casos, no gastas nada, como le pasó quizás a Joshua, que no sé si tuvo que hacer alguna documentación o algo, nada, ok. No gastas nada y te sale gratis salir del tema, hay que llegar a hablar con el fiscal, al menos eso fue lo que hizo él. Y después, honorarios del abogado depende de cada uno. Hay algunos que te hacen algo accesible, cuestión de que si ya estás arbitrando teniendo resultados, no sé, quizás con una semana, 2 semanas, 3 semanas de laburo en arbitraje se paga, pero después hay abogados que depende de cada uno, hay algunos que te cobran, no sé, el quíntuple o 10 veces más del precio que te pasó otro. Es muy, muy, muy variable. Entonces es cuestión también de buscar y resolver esas cuestiones. Hacer lo que a uno le convenga también. Entonces, nada, yo siempre les doy una recomendación, incluso personas que todavía no arrancaron y quieren meterle, y me dicen, y bueno, pero ¿cómo hacemos con eso de las estafas y qué sé yo? La realidad es que hay cosas que no tenemos control sobre P2P y la seguridad de los exchanges, por ejemplo, es algo que se tiene que encargar el P2P. Después, tema fiscalías y cómo tome el caso y las variables que podemos ver en las diferentes situaciones. Eh, no tenemos control sobre eso, sobre el precedente que van sentando las fiscalías de todos los arbitrajistas que salen sobreseídos, porque eso está pasando, pero no es algo que cambie de un día para el otro. Pero esos precedentes pueden hacer que luego las soluciones y las resoluciones de los casos sean mucho más rápidas, pero es algo a lo cual nos toca esperar, no tenemos control sobre eso. Pero sí, yo entiendo que no ha habido ningún caso en donde se haya pasado, por ejemplo, un arbitrajista teniendo todo al día de las primeras instancias a nivel de juicio, por ejemplo. Siempre después de la primera instancia ya queda sobreseído y demás. Entonces, nada, ¿cómo tomarlo para alguien que quiere realmente tener un ingreso y demás? Mis recomendaciones es que vayan a todo, básicamente, que no lo hagan a medias, si es que van a estar expuestos a operar en un P2P, que es lo más rentable hoy en día. O sea, imagínense, tenemos chicos haciendo más de $100 al día, básicamente. Creo que arrancando este mes te tocó un día, ¿no? Que de rentabilidad tuviste más de 100 M. Sí. Bien. Entonces es lo más rentable hoy en día y yo les recomendaría que vayan de lleno, básicamente. Que para ir a medias no va a haber tanto rédito. Entonces, a la hora de ir de lleno, también es por una cuestión de disminuir el impacto financiero en caso de que en algún momento pase algo. Y hasta podés tomarlo como parte de las probabilidades. Es decir, bueno, si estoy en esta actividad y en el contexto es así, es lo mismo que si tenés un negocio y el contexto en la zona donde estás justo se tornó muy, no sé, riesgosa o delictiva. Bueno, una vez al año te va a pasar algo, ponele. Ok, lo tomás como parte de las probabilidades, como parte de las posibilidades y te preparás para eso. ¿Cómo te preparás para que el impacto financiero no sea tanto? Y hacer la mayor cantidad de ganancia en el menor lapso posible de tiempo. Si ya estás siendo rentable y querés ganar más y sabés que algo que apalanca mucho tu resultado y que te puede hacer ganar el doble es captar más capital, y bueno, ponete la meta de captar más capital y vas a resolver y vas a ganar el doble. A eso me refiero con apuntar a ganar lo máximo en el menor tiempo posible, ir de lleno. Y después en la comunidad tenemos contactos de abogados y demás que ofrecen tipo especie de seguro legal también, pero sirve para pagar, por ejemplo, una mensualidad y en caso de que tengas algún gasto por alguna vez que te ocurra o algo, te cubre todo lo que es en las primeras instancias en caso de que necesites del abogado y todo, y te lo bonifica básicamente. Entonces, ese tipo de cosas también sirve, pero lo principal es que ganes la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible y que llegues al punto en el cual si llega a pasar algo, eso lo pagues con una semana de arbitraje, por ejemplo, en el caso de que pase. Pero bueno, también otro precedente que al menos desde mi experiencia veo es que no conocía ningún arbitrajista que haya tenido más de una causa. Entonces habla también de las probabilidades, ¿no? Eh, entonces lo tomaría desde ese lado, pero
no me quedaría con la opción de, por ese miedo, no hacer nada. Puedes elegir otra actividad, como sea, y fuera del arbitraje. Pero si eso te detiene por miedo, estoy seguro de que en otras actividades, en otros proyectos, en otras ideas, también vas a encontrar algo para detenerte por miedo. Entonces es una cuestión de mentalidad también. Así que, bueno, nada, o sea, arrancaste, retomaste y viste como que el miedo básicamente se te fue. Ahora ¿cómo estás? Y ahora la verdad es que a mediados o pasados, mediados del mes pasado, ya como que medio empecé a evitar un poco el P2P, en realidad porque empecé a usar más otra plataforma y como que empecé a ir divagando por ahí y medio que lo evité un poco. Como que sentí por un momento que el miedo volvió. Sinceramente, después de la clase que tuvimos el otro día de Joshua, fue como que relajé más, porque tampoco le veía como esta rentabilidad tanta al P2P. Entonces fue como, bueno, voy a meterle más al P2P, sabiendo que realmente, o sea, tener una persona que realmente tiene resultados 100% en el P2P, más allá de que obviamente sigo usando otros, yo sigo haciendo multi y sigo haciendo todos, pero igual, nada, o sea, saber eso como que te da más certeza. Sí, sí, total. Y sí, contagia también la energía, todo. Clave Sí. eso. Así que bueno, gracias, Joshua. Nada, y bueno, podemos ir haciendo la revisión, si te parece, compartir pantalla y demás, y ver cómo fue el mes pasado. Sí, Que bueno, entonces decís que quizás por días o semanas evitar un poco el P2P, y obviamente quizás no sabías temas de posicionamiento ideal, que quizás estás aplicando ahora o no sé, pero de alguna manera se resignó a un poco de ganancia. claro, decime si se ve. Sí, Sí, estoy compartiendo. sí, sí. Ok. Em, sí, en realidad lo que pasó es que en el otro chain como que estaba viendo que no es P2P, estaba viendo mucha ganancia, o sea, o normal la ganancia, entonces me fui ahí, el problema es que hubo como una semana que empezó a bajar, pero yo igualmente me quedaba ahí a ver si volvía y era como, no, o sea, ya está, no te está dando ganancia, movete, pero yo Claro. me quedaba ahí. Ah, ¿qué? Bien, bien. Nada, repasar ahí un poco el semana a semana. Sí, bueno, yo empecé el 3, o sea, creo que el primero fue sábado y el segundo domingo, si no me equivoco, y bueno, empecé el 3. Y nada, la verdad que los primeros días me sorprendió porque encontraba una brecha del 0,5, tipo así, en el P2P nada más encontraba una brecha bastante grande. Le empecé a meter bastante a, no sé, por ejemplo, comprar en RTM para ver si podía hacer cajera, también en otro chain como para subir de nivel y tener mejor comisión. eh, Arbitraba normal en sí, y estos primeros días saqué bien, pero después como que empezó a bajar, porque también la brecha empezaba a bajar en el P2P, también pasa eso, con el P2P es muy variable. Mm. Y, pero nada, creo que este día no arbitré, en realidad. Bien, ese capital que marcás ahí, más de 6.000, ¿no? Es como sigue la línea de capital con el que venías antes de todo lo que pasó, ¿no? Más o menos. Sí, es que mi última Bien, certificación decía 6K. Entonces dije, bueno, voy a claro. empezar con 6K. Viro Dime, también es capital resuelto de terceros, ¿no? Captado. sí, ¿Todo? sí, Bien. sí. Em, Nada, tuve días, o sea, es como que tuve días y días, ni un día de 10, no sé, algo escribí acá. Mejorar. Ah, como que no operé en realidad. Estuve como haciendo cositas para A buscar ver, clientes. a ver qué decía ahí. ¿Qué decía en lo que escribiste? Ahí, era el de $10. Ah, no, está Sí. acá. Y dejé anuncios puestos. Ah, dejaste Ah, anuncios Ricky es colgados. Mm, una comisión, no sé por bien. qué. Y te enfocaste en mejorar tu LinkedIn, pensar maneras de atraer clientes. Bueno, Sí. eh, acá hiciste más o menos el ingreso al grupo VIP, ¿cierto? Mm, eh, O no un lo hice ni poco. bien el mes.
Ah, sí, ¿no? Bien, Creo bien. que sí. Eh, o sea, porque ya con un capital menor incluso, la idea de la transición tiene que dejar de ser una idea y tiene que hacerse una realidad, de la transición hacia construir una cartera de clientes, porque además esa es otra. A ver, mientras vos más plata ganes en el menor tiempo posible, claramente vas a acumular más capital. Mientras más capital tenés y superes los $3.000, ya estás listo para empezar a hacer la transición hacia tener tus propios clientes. Y eso, para quien no sabe, te puede sacar de estar expuesto al P2P y quedarte a operar solamente con tus clientes, que son ellos los que te van a comprar. Entonces, te aseguras de cerrar tu operativa pensando a mediano plazo, cosa de que full P2P y vendiendo en P2P sea un lapso de tiempo el menor tiempo posible. Entonces, estás menos expuesto también. Después ya son tus propios clientes los que te compran todo el tiempo, vos sabés de dónde proviene ese dinero, ya hay confianza, operás con tus contactos de confianza directamente y son la brecha punta ganadora porque a tus clientes son los que más les cobrás el porcentaje por el servicio que le brindás, básicamente. Entonces, eso va a hacer que te expongas menos incluso al P2P, que no andes buscando todo el tiempo brechitas de mercado y porque te dan mejor margen los clientes y que cierres tu operativa con gente de confianza, haciéndola aún más segura. Entonces, es clave por eso también la velocidad que uno le dé a la actividad para llegar a ese punto. Entonces, acá digamos que empezaste junto con el grupo VIP la transición hacia esto de buscar clientes y demás, ¿cierto? Sí. Como para dar un feedback ahí de lo que fue, bueno, el grupo VIP o las clases que tuvimos de consultoría, con Martín y demás. ¿Qué onda? Pensando en esto de construir una cartera de clientes, para Para que me des cómo, un cómo, cómo. feedback. Que me des un feedback, una opinión ahí de lo que fueron las consultorías que tuvimos con Martín, Ah, no, o sea, para mí, yo como que, pasa que a medida que he tenido clases, perdón, ¿cómo? ¿Qué me pasa? A medida que vas teniendo clases, yo por ejemplo, en abril, justo antes de que me pase lo que me pasó, creo que fue la misma semana, tuvimos una clase que te expande, o sea, literalmente te abre la cabeza, porque vos en un punto y de repente, no sé, viene un chabón que arbitra y te dice, y mira, ayer hice el 10% de $30.000 arbitrando, y te quedas como, o sea, no entraba en mi cabeza que eso se podía hacer arbitrando. Y, y así como que se te va expandiendo las posibilidades, como que porque al principio, bueno, es del P2P, después es esto, pero de repente un cliente, pero a vos te dicen clientes y no, y no terminás como de serlo. Pero cuando vimos esa clase de clientes fijos en el, bueno, que fue para el grupo VIP, no, para mí es un viaje de ida. Es como que fue un antes y un después. Yo quedé re emocionada después de esa clase. Fue como, pero, y el tema de los clientes es algo que hace rato que sabemos que tenemos que respectar, que hacer esto, pero no fue hasta que vi esa clase que empecé en serio. claro. Porque primero que nada te das cuenta de lo posible que es, segundo de todas las formas que hay para hacerlo, y tercero de la ganancia real que se tiene por eso. O sea, alguien No, que realmente está ganando y viviendo literalmente eso y ganando mucho más de lo que se puede llegar a pensar. claro, sí, total. O sea, realmente ves que es realmente un negocio, no es una habilidad. Ahí se convierte Claro, en negocio, porque es muy escalable, no tenés límite, porque el límite va a depender de la capacidad que tengas para atender a tus clientes, incluso atender a clientes, atención al cliente, es algo que tranquilamente es delegable y que podés tener una o más personas o las que sean. Entonces es algo que vos podés crear un sistema para que se escale y no tengas límite realmente en lo que puedas ganar y va a depender de hasta dónde quieras llegar. Pero realmente ahí, incluso por temas billeteras, ya no hay problema porque usás las pagas, por más que te cobren una comisión, al operar con un cliente que la punta que operás con el cliente es tan beneficiosa, obviamente que alcanza para que quede ganancia y se pague la comisión de una billetera que te dé, que no tenga límites de movimiento. Entonces,
es súper clave visionar eso, básicamente. Pero sí, tener también contacto cercano con alguien que ya tiene un negocio así y que nos contó que, no sé, se fue un año del arbitraje, no hizo nada y lo había delegado y le siguió funcionando el negocio, eso te expande un poco más a que se puede escalar tanto como cualquier otro rubro, básicamente. Sí, y eso, o sea, tal cual eso que decís. O sea, porque a mí me pasa de que no sé si quiero hacer arbitraje. Es más, es algo que yo decía, yo no voy a hacer arbitraje siempre, pero esto que nos enseñó él, Martín en la clase, eh, te abre esa posibilidad de decir, bueno, o sea, yo lo puedo escalar hasta un punto en el que sea tanto el ingreso que le puedo pagar a alguien para que lo haga. Y sí, Y, y nada, o sea, te terminás ahorrando más tiempo y pudiendo dedicarle a lo otro que le querés dedicar. O sea, literalmente es un negocio que se puede pegar y no solo como lo pensaba antes de esa clase, que era, bueno, yo voy a escalar el arbitraje, ganar plata e ir invirtiendo en lo otro que yo quiero invertir hasta que le deja de dedicarle el arbitraje. No, no es necesario dejar de tener el negocio del arbitraje, esto que estoy creando hace rato ya, sino que expandirlo lo más todavía para que lo pueda hacer otro por mí. claro. Sí, sí, sí. Porque esta parte de arbitraje minorista entre plataformas es algo que no es muy delegable, que digamos, porque para eso lo hace la persona por su cuenta y demás. Pero cuando vos tenés tus propios clientes, y obviamente la ganancia da y la cantidad de volumen que se mueve y todo, y la operativa es mucho más previsible, pues no tenés que buscar oportunidades. Ellos vienen a vos todos los días. Eso es mucho más delegable. Así que nada, súper clave. Entiendo que arrancaste en este mes, o sea, todo lo que fue agosto, a tirar un mensaje predeterminado en el P2P, como intentando prospectar, ¿no? Y lo fuiste traqueando igual. Sí, sí. Que no había ido muy bien, ¿no? Es el primer mensaje. No, el primer mensaje no. El que me pasaste vos sí funciona. Ahí está, para algo sirvió marketing. Pero, ¿notaste la diferencia mucho? De un mensaje y el otro. No, ahí no sé si puedes contar los números de los mensajes que contaste la primera vez que lo enviaste y Uy, ¿sabés qué? No sé si conté hasta acá. Después empecé a usar la herramienta la automatización que vos me dijiste, hasta el sí. 21 del 8. Así que, bueno, ahí igual algunos que tengo anotados los podría completar. Pero empecé a usar la automatización que vos me dijiste. Y no, Bien, la bien. verdad que hasta el momento no me fijé. Tipo, no abrí la plataforma como para fijarme cuánto envié. Momento. Bien. Bueno, sí, eso también es otra cosa. Tener herramientas así te sacan al menos trabajo de tener que anotar y otra cosa más que pasar a planilla y qué sé yo. Eh, Sí. nada, simplifica. Y sí recordás más o menos, esos números que estaban ahí eran con el primer mensaje, ¿no? O con el primer mensaje no hubo contactos creados. Creo que sí. No sé si todos o si los últimos fueron ya con el segundo. No sé cuándo Claro. fue que te pedí el segundo. Por eso. El Bien. otro. De Pero una. había mandado ya, sí, había mandado ya más de 100 y nadie me había mandado el teléfono. Claro. Pero bueno, de eso se trata. O sea, yo siempre digo, hay que arrancar, hay que traquear y si no funciona, cambiar cosas y probar otra cosa. Es lo mismo que publicidad, lo mismo que marketing. Siempre se hace eso, no se puede hacer eh, todo, pegarle al clavo a la primera, digamos. Es más, el mercado cambia todo el tiempo. Y imagínate que, no sé, hoy se pasó, viste, el mensaje que estás usando ahora se pasó en el grupo VIP. Sí, Poner que lo empiezan a usar, bueno, poner que ese mensaje de alguna manera se hace masivo y lo empiezan a usar todos en el P2P para prospectar y en algún momento ya no va a funcionar más. Entonces, constantemente hay que actualizarse y cambiarlo, básicamente innovar, usar palabras diferentes, mostrarle beneficios diferentes a las personas, cambios sutiles, también ser auténtico, es parte sí. de la mejora constante, ¿no? De todo el tiempo. Ahí pregunta Joshua cuánto tiempo estás arbitrando.
No, depende mucho. Hoy, por ejemplo, casi no arbitré. Yo creo que hoy no habré ganancia. Como que estuve ahí en la pantalla queriendo, pero viste que te das cuenta cuando no te están llegando órdenes, que no estás pudiendo comprar. Además, hubo mucha volatilidad y no me pude amoldar a esa volatilidad, a la subida fuerte del precio. Entonces, salí en pérdida, pero tampoco le pude sacar ganancia. Entonces, estaba como, no estuve mucho. Y estaba pensando en la clase, en que tenía que hacer cosas. Bueno, esto que puse en la comunidad, que tenía que Claro, hacer bastante cosas. Entonces, nada, no podía estar 100% enfocada en. Pero generalmente cuando empiezo, la idea es empezar y no. Me pasa esto de que no puedo arbitrar a la mañana, claro, menos los fines de semana, porque a la mañana entreno y después tengo la sesión de trading. Entonces, eh, generalmente empiezo después de almorzar, como a claro, las sí. 2 de la tarde. A veces empiezo al mediodía, pero generalmente más a las 2 de la tarde y le doy todo lo que pueda. Bien. De una. Mira, ahí estoy viendo la planilla, la de los resultados, y hay un día que hiciste $252 de ganancia. Esto fue porque madrugué. ¿Sí? Un sábado que me desperté a las 8 de la mañana. Yo tengo a las 8 de la mañana, en realidad a las 7. Pero ese sábado no sé, porque a veces me quedo ahí en la cama hasta que escribo todo. Pero me pintó levantarme. Me levanté y vine y ahí agarré oportunidad en Ripio y nada, enseguida lo primero que hice fue obviamente comentarlo en el grupo VIP y en la comunidad. Y nada, o sea, se estaba vendiendo en Ripio re caro y compraba re barato en cualquier otro exchange. Claro, Así que, es más, me compraba en Ripio, pasaba a Firewin directamente, o sea, desde Ripio Firewin compraba los USDT. Imagínate, para comprar los USDT en Firewin, que últimamente no está a buen precio, y en agosto no estuvo en buen precio en ningún momento. Los compraba en Firewin, los USDT los volvía a mandar a Ripio, volvía a mandar a y empezó a hacer así. en Ripio Trade. Sí, Que ahí fue que hiciste volumen para que te bajen la comisión y esas cosas. sí. Bueno, bien. Ahí decís que fue que te quedaste como un par de días esperando o Sí, detenía ahí en ese exchange a ver si aparecía alguna otra oportunidad o algo ahí. sí, esto fue sábado, así que los domingos los estuve viendo bastante lentos, pero capaz es cosa mía nada más. Claro. Y, y después sí, creo que fue más por estos días. También pasaron cosas, que no me acuerdo, pero me acuerdo que habían pasado cosas, que estaba como más ocupada, pero sí, estaba como esperando a ver si se podía vender, porque ya llega un punto en el que obviamente no se vende a buen precio, como que ni siquiera, o sea, o vendés muy a la P2P hasta un poquito menos que el P2P, entonces como que Claro. lo bueno es que mi comisión es muy baja, entonces puedo vender a veces al mismo precio que el P2P, como hoy, por ejemplo, en el P2P en primera fila, en primera página estaba, no sé, 1395 y yo en Ripio vendía 1397 y con menos comisión, con la mitad de comisión más o menos. Claro, 0.10 ¿o no? No, 0,9, 0.9 tenés. 0,09. Sí, Bien, bien, claro. Por si no la vieron, la de Ripio, la última clase de AIME que quedó en el programa de 1 a 2K, se hizo un repaso de la plataforma y de lo que hizo ese día, eh, por si la quieren ver los que ya están en la comunidad. Bien, perfecto. Esas oportunidades están ahí, cada tanto aparecen y bueno, hay que aprovecharlas. Vos imaginate que te hizo un montón de diferencia, ¿cuánto es? Un 25% más o menos de lo que, sí, si en eso hubiese un, hecho mil un, dólares. un 20% de lo que ganaste, no sé. Sí, Y ese mes terminó, bueno, y vemos el último día, terminaste casi en $100. sí, le sumé los arbitrajes colaborativos. Ah, bien, bien, $10. de una. Y terminaste con 19% del resumen Sí, y y en de realidad era 21% en claro, total. de profit. Claro, contando, porque esto obviamente es interés compuesto. Entonces, un total de 6.000 a 7.280 Ah, hay un claro. 21%. Bien, bien. Y 1.300 casi, más casi 1.300. Sí. Bien, para mí es eso, falta el último pincelazo, no sé cómo venís este mes, hay que pisar un poco el acelerador, me parece, porque había visto algo de los primeros
2 días, pero hubo un par de días que no le metiste directamente, No ¿no? hubo, porque yo, viste, los primeros no suelo operar. O sea, yo como que tenía esa costumbre del primero no operar. Pero el primero de este mes le metí, le metí más de lo que pensaba. Que hice 88, en realidad había hecho, o sea, son 30 más porque pedí el contador. Entonces, en realidad fueron 30 más de ganancia, pero no todo esto porque el resto del contador. Claro, Y entonces, como operé, terminé agotada y al otro día estaba como que intentando arbitrar, pero dije, no, o sea, estoy recansada y no, dije, bueno, cambio el día. En lugar de arbitrar el primero, bueno, no arbitro el segundo. Y después sí le empecé a meter. bien, bien, bien. Bueno, y con respecto a clientes, tuviste tu primer win, digamos. Sí. Eh, Tuve mi primer, como que lo cerré, digamos, al cliente, todavía no empezamos a trabajar bien, hoy me compró igual USDT, pero bueno, a mí me cuesta cobrar, tipo mucho. Me pide cotización, le paso la cotización normal, pero ahí un poco más cara, pero hasta ahí no tan cara. Y nada, hoy hablé con una persona que me parece que no es el tipo de clientes que necesito, pero bueno, sí, fue como que ese primer cliente y ahora sí. Bueno, empecé como a trabajar con un coach, que en realidad no es coach, sino que está haciendo sus prácticas. Me dijo, bueno, para el martes que viene te propones hablar con 2 personas más, tipo 2 clientes. Así que nada, estoy en esa de decir, tengo que hablar con 2 personas más, Bien. de clientes. Ya hoy hablé con una, pero parece que no tiene pinta de ser cliente porque, nada, cosas. Pero bueno, voy a seguir buscando, mandando, contactando. Si tengo Bien. que mandar por Instagram también, lo que sea. Bien. Es el que ya cerraste, tiene un negocio de suplementos deportivos y máquinas, ¿no? O suplementos nada más. Vende bastantes cosas igual, en realidad. Vive en la frontera, vive en Salta. Y es como que, no sé si trae de Bolivia o vende a Bolivia y hace movimientos así. Me dijo, y suplementos, pero también diferentes cosas. No sé, como que tiene una página de Mercado Libre. Bien. Pero dice que suele vender mucho más por WhatsApp, porque viste que pones estados en WhatsApp o esas personas que hacen así y bueno, y venden. Y ese salió de P2P, del mensaje de Sí, P2P. Bien. sí. De una. Sí, sí, es el principal lugar. Yo creo que el 80% de los clientes van a salir de ahí. Pero después, bueno, estamos innovando, experimentando algo que nadie está haciendo con Aimé. Justo hoy le estuve ayudando. Muchos saben acá que me dedico a marketing y publicidad hace tiempo. Le corro publicidad a Lara Catán y bueno, es un servicio que se me facilita brindar. Así que Aimé está experimentando con respecto a publicidad paga para llegarle a un cliente ideal. Así que eso también está bueno porque se llega a validar una estrategia y la publicidad paga es súper escalable, súper escalable. Entonces, siempre se habla de lo mismo, ¿no? Un trafficker de publicidad, es el que corre los ads, el que los gestiona, y tiene algo muy poderoso en su mano. Imagínense que gracias a publicidad, en los países más poderosos del mundo se han ganado elecciones. Gracias a publicidad, la mayoría de los que venden por internet pueden facturar. Si no, orgánicamente serían muchos menos. Y gracias a publicidad yo creo que también podemos encontrar un canal de venta, de adquisición de clientes de P2P, no, de arbitraje, que no está explorado, que no está explotado, que es innovador, que nadie está haciendo. Así que nada, también como esta experiencia la vamos a ir documentando y la vamos a ir subiendo para el grupo VIP, pero eso creo que tiene mucho potencial. ¿Vos cómo te sentís con respecto a hacer videos, a tirar anuncios para esto, con respecto a esa parte de adquisición por publicidad paga? Y es algo nuevo para mí, o sea, no sé, estuve como en un video con publicidad paga, pero para algo completamente diferente que no tiene que ver con esto, sino que es el negocio de mi novio. Y, y nada, era como, bueno, eso. Ahora, para esto es diferente porque, no sé, como que uno también, no sé, a mí me pasa mucho de que pienso, bueno, pero mi Instagram estará bien, lo que ponen en la descripción estará bien, se entenderá, no sé, o volverse así, pero después, para hacer, o sea, yo
me siento cómoda haciendo videos, estoy ya acostumbrada en sí a crear contenido. Pero nada, obviamente salen mis dudas de si realmente funcionará. Claro. Pero bueno, estás atacando casi todos los frentes. O sea, todas las estrategias que nos mencionó Martín, por ejemplo, en las consultorías, las estás haciendo las tres. No sé si la de prospección por redes seguís o más o menos. Yo lo estuve haciendo últimamente, pero como bueno, te digo que estoy hablando con este chico que este coach, y hoy estaba pensando y voy a tener que empezar a prospectar por redes para conseguir otro cliente para hablar porque si no, no llego. Eh, pero sí, tendría que usar todas, o sea, lo ideal es usar todas, porque yo creo que con 5 o 10 clientes que consigas, ya está. O sea, Es no está, una- obviamente, si conseguís más, genial, pero te creas algo bastante fijo. y es una re diferencia. Sí. Bien, bien, de una. ¿Qué expectativas tenés para este mes? ¿Cuál es Y yo quiero llegar a tu 2000, meta? mínimo. Bueno, perfecto, vamos por eso entonces.